Esperé que el doctor Vivas hable de los ancianos y el manejo del dinero. Mi papá cobra su jubilación, vive solo y estamos con mucho miedo, pero se enoja y terminamos discutiendo cuando queremos controlarlo. ¿Qué se hace en estos casos? Luisa pregunta. Bueno, sí, el tema del dinero en los adultos mayores que han sido por ahí autónomos, autoválidos todo el tiempo, y de repente empiezan a tener estas alteraciones, ya sea de olvido, o que se pierde la plata, o que no alcanza, o que no saben qué hicieron con la plata, y la familia o los allegados empiezan a darse cuenta de estas cosas y lo ponen en evidencia, o se lo ponen en evidencia, lo que hace justamente es violentarlos muchas veces porque está demostrando o le están haciendo ver que hay alguna falla, que hay un déficit, ya sea en la memoria, en la parte cognitiva, en el manejo. Y siempre yo les digo a la familia, porque estas cosas pueden llegar a ser algunos de los primeros síntomas de que algo no anda bien. Ya sea a nivel cognitivo, ya sea a nivel emocional. Entonces, generalmente, no digo siempre, pero en algunas patologías como las enfermedades neurológicas, ya sea del orden de lo degenerativo, como es la enfermedad de Alzheimer, o de lo vascular, como son las enfermedades multiinfartos o secueladas de ACV, los pacientes, las personas que en realidad quedan con algún deterioro cognitivo y se dan cuenta por ahí de las fallas, son grandes ocultadores. Son grandes ocultadores, o sea, van tratando de disfrazar el déficit de alguna forma. Yo te pongo un ejemplo que me pasó una vez en el consultorio, no sé si se lo he comentado. Yo tenía una paciente que durante muchos años, toda su vida, había disfrutado muchísimo de cocinarles a su familia los fines de semana. Toda la vida, a sus hijos, a sus nietos, a toda la familia. Era el motivo del encuentro, las comidas que hacía esta paciente mía. No sé, un tiempo empezó a confundirse los condimentos, sal por azúcar, azúcar por sal, en otro momento no estaba el punto de la comida como normalmente ella lo cocinaba, hasta que ella misma se empezó a dar cuenta de estos déficits. Entonces empezó a decir, sí, no quiero cocinar porque estoy cansada, no quiero esto. Y la familia naturalizó esto, porque obviamente podría llegar a ser. Entonces, de repente, empezaron a aparecer otros síntomas con el tiempo. Ya empezaban a aparecer otros tipos de olvido, empezaron a aparecer alteraciones de la conducta, salía a la calle a hacer las compras y por ahí se confundía o no podía volver o no sabía para qué había salido. Entonces, estas manifestaciones que al principio las ocultaba como el cansancio, como ya tanto tiempo cocinando y ya era hora de empezar a descansar, en realidad lo único que estaba haciendo era ocultar que se estaba empezando a olvidar de hacer las comidas. Y ella se daba cuenta, evidentemente, ¿no? Exactamente. Estos pequeños déficits que en algunos estadios de algunas enfermedades empiezan a ser evidenciados primero por uno mismo y lo va ocultando y después lo empiezan a evidenciar la familia. Yo siempre digo, es importante ponerle un título a estas cosas. Cuando una persona mayor empieza a tener estas alteraciones, como por ejemplo el manejo de la plata, como por ejemplo el no poder organizar su casa o los hábitos que normalmente llevaba y empieza a dar manifestaciones de algún tipo de déficit, se violentan mucho cuando uno se los quiere hacer ver. Entonces, mi consejo es tal vez no evidenciarlo, no hacerle ver, mirá, te estás perdiendo la plata, sino empezar a estudiarlo a esto. Obviamente que también, ¿qué hace la persona? Si se está dando cuenta que hay un déficit. Digo, bueno, vamos a hacer un control con el médico. No, yo no estoy loco, yo no lo necesito. Para eso, yo también lo que le sugiero a la familia es que siempre traten de tomar como la figura más referencial para el paciente, en este caso para la persona que padece el déficit. Puede ser un médico, un vecino, un hijo, un nieto, que diga, che, mirá, vamos a hacer un controlcito, hace rato que no te hacen un control, y empezar con algo básico como un laboratorio, porque muchas veces alguna alteración, ya sea de alguna hormona, alguna alteración de una anemia, alguna alteración del medio interno, como puede llegar a ser el sodio, el potasio, puede llegar a alterar la parte cognitiva, la parte atencional de una persona. Entonces, eso muchas veces se revierte con un tratamiento. Claro. Si vemos que no encontramos nada en ese laboratorio, ir un poquito más. ¿Por qué no hacemos una imagen?
pero tratar de, yo digo, no poner más en evidencia con el paciente sobre el déficit, sino estar atentos, estar atentos. Tal vez en una de esas ir y controlar un poquito, sin meterse demasiado, porque donde uno se empieza a tratar de controlarlo, lo va a poner más en evidencia de que hay un déficit y se va a violentar mucho. Entonces ir muy lentamente cuidando, controlando, ya sea desde el tema de las comidas, desde el tema de la seguridad de la casa también, o bueno, el tema de la plata también. Claro, y ahí nacen los conflictos, cuando queda todo tan en evidencia, como decía, terminamos peleando, decía la señora recién que escribió. Y es entendible que la familia se preocupe, porque si bien esto existió siempre, en la confusión, en algún momento de la vida con el manejo del dinero, hoy hay otros riesgos, me parece que son mayores, de gente que está más atenta a aprovecharse, de circunstancias que pueden ser, ponerlos también en condiciones de desventaja a los más viejos. Entonces, normalmente la familia está muy movilizada con estas cosas.